9 de mayo, Evangelio de San Juan 6, 52-59, del libro Hablar con Dios. San Pablo hace referencia en sus escritos al hecho fundamental de su vida, que leemos hoy en la primera lectura. Quedará grabado para siempre en su alma. Cuando estaba de camino, sucedió que al acercarse a Damasco se vio rodeado de una luz del cielo y al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y él contestó: Yo soy Jesús a quien tú persigues. En esta primera revelación Jesús muestra personalmente e íntimamente unidos a su discípulo a quien Pablo perseguía. Más tarde, en la doctrina del cuerpo místico de Cristo, uno de los temas centrales de su predicación mostrará una misión profunda del cristiano entre sí, por estar unido a la cabeza, Cristo. Si padece un miembro, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los otros se gozan con él. Esta fe inquebrantable en la unión de los fieles entre sí llevaba al apóstol a pedir oración a los primeros cristianos de Roma, a quienes aún no conocían personalmente, para salir bien librados de los incrédulos que iban a encontrar en Judea. Se sentía muy unido a sus hermanos en la fe, a quienes llamaban santos en su carta: Pablo y Timoteo, siervos del Señor, y todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Desde los primeros tiempos de la iglesia, los cristianos, al rezar el símbolo apostólico, han profesado como una de las principales verdades de la fe: creo en la comunión de los santos. Consiste en la comunidad de los bienes espirituales de los que todo se beneficia. No es una participación de bienes de este mundo, material, cultural, artístico, sino una comunidad de bienes imperecederos con los que nos podemos prestar unos a otros una ayuda incalculable. Hoy, ofreciendo al Señor nuestro trabajo, nuestra organización, nuestra alegría y nuestras dificultades, podemos hacer mucho bien a personas que están lejos de nosotros y a la iglesia entera. Vivir en particular comunión con los santos, y cada uno sentirá a la hora de la lucha interior lo mismo que a la hora del trabajo profesional, la alegría y la fuerza de no estar solos. Santa Teresa, consciente de los estragos que hacía los errores protestantes dentro de la iglesia, sabía también que por ese apoyo que nos podemos prestar los unos a los otros, porque andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas, que en menester hacer espalda unos a otros los que se sirven para ir adelante. Siempre se volvió esta doctrina en el seno de la iglesia. ¿Qué significa para mí la comunión de los santos? Quiere decir que todos los que estamos unidos en Cristo, los santos del cielo, las almas del purgatorio y los que aún viven en la tierra, debemos tener conciencia de la necesidad de los demás. Los santos del cielo deben amar las almas que Jesús ama, y el amor que tiene por el alma del purgatorio y las de la tierra no es un amor pasivo. Los santos anhelan ayudar a las almas en su caminar hacia la gloria, cuyo valor infinito son capaces de apreciar ahora como no podía antes. Y si la oración de un hombre bueno de la tierra puede mover a Dios, ¿cómo será la fuerza de la oración de los santos ofrecen por nosotros? Son los héroes de Dios, sus amigos íntimos y familiares. La comunión de los santos se extiende hasta los cristianos más abandonados. Por más solos que se encuentren, un cristiano sabe bien que jamás muere solo. Toda la iglesia está junto a él para devolverlo a Dios que lo creó. Ah, Pesa, pasa a través del tiempo cada uno de los actos que realizan en la caridad. Tiene repercusión ilimitada. En el último día nos será dado a el comprender las resonancias incalculables que han podido tener en la historia del mundo las palabras y las acciones o las instituciones de un santo, también las nuestras.
Todos necesitamos, todos nos podemos ayudar. De hecho, estamos participando continuamente de los bienes espirituales comunes de la iglesia. En ese momento alguien está rezando por nosotros y nuestra alma se vitaliza en el sufrimiento y en el trabajo o en las oraciones de personas que quizás desconocemos. Un día, en la presencia de Dios, en el momento del juicio particular, veremos esas inmensas aportaciones que nos mantuvieron a flote en muchos casos y en otros nos ayudaron a situaciones un poco más cerca de Dios. Si somos fieles, también contemplaremos con inmenso gozo cómo fueron eficaces en otras personas todos nuestros sacrificios, trabajos, oraciones, incluso lo que en aquel momento nos pareció estéril, y de poco interés, quizás veremos la salvación de otros debido a, en buena parte de nuestra oración y mortificaciones en nuestras obras. De modo particular vivimos y participamos de esta comunión de bienes de la Santa Misa, la unidad de todos los miembros de la Iglesia, también de los más lejanos, se perfecciona cada día en torno al cuerpo del Señor, que se ofrece por la Iglesia y por toda la humanidad. Todos los cristianos de la comunión de los santos reciben la gracia de la Santa Misa, tanto si se celebra ante miles de personas o si se ayuda el sacerdote como único asistente, un niño quizás distraído. San Gregorio Magno expone con gran sentido gráfico y pedagógico esta eficacia maravillosa de la Santa Misa que muchos de nosotros sabéis. El hecho que os voy a recordar se cuenta que no ha mucho tiempo sucedió en cierto hombre, fue un hecho prisionero por sus enemigos y conducido a un punto lejano de su patria. Y como estuviese allí mucho tiempo y su mujer no lo viera venir de la cautividad, le juzgó muerto y con tal ofrecía con él sacrificio por todas las semanas, y cuantas veces su mujer ofrecía sacrificio por la absolución de su alma, otras tantas se le desataban cadenas de sus cautiverios. Vuelto más tarde de a su pueblo, con admiración refirió con admiración a su mujer cómo las cadenas que le sujetaban en sus calabozos se desataban por sí solas en determinados días de cada semana. Consideraba a su mujer los días y las horas en que esto sucediera. Reconoció que aquella quedaba libre cuando era ofrecido por su alma el santo sacrificio según ella pudo recordar. Muchas cadenas que se nos rompen cada día gracias a las oraciones de otros. La unidad indivisible de la Iglesia tiene múltiples manifestaciones visibles. Momentos privilegiados de esta unidad tienen lugar en el sacramento que recibimos precisamente en el nombre el nombre de comunión. En este augusto sacramento que es una de toda la tierra, uno es el sacerdote que se ofrece, una la víctima, uno el pueblo que también se ofrece, uno el Dios a quien se ofrece, uno el resultado de las ofrendas, porque el pan es uno. Somos muchos en un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Lo mismo que este pan era ayer todavía un puñado de granos sueltos, así los cristianos en la medida de su unión con Cristo se funden en, en un solo cuerpo, aunque provenga de lugares y condiciones bien diversas. En el sacramento del pan eucarístico afirma que el Concilio Vaticano II se representa y se reproduce en la unidad de los fieles. Es el sacramento de caridad que reclama la unión entre los hermanos. Es también verdad de fe que esta comunión de bienes espirituales existe entre los fieles que constituyen la iglesia triunfante, purgante y militante. Podemos recomendarnos recibir ayuda de los santos, canonizados o no, que están ya en el cielo, de los ángeles, de las almas que se purifican todavía en el purgatorio y a las que podemos ayudar a aligerar su carga desde la tierra, de nuestros hermanos que como nosotros peregrinan hacia la patria definitiva. Cuando cumplimos el piadoso deber de rezar y ofrecer sufragios por los difuntos,
Hemos de tener especialmente en cuenta a aquellos con los que mantuvimos en la tierra unos vínculos más fuertes, padre, hermanos, amigos. Ellos cuentan con nuestras oraciones y la Santa Misa es también el sufragio más importante que podemos ofrecer por los difuntos. En este dogma de la comunión de los santos se basa la doctrina de la indulgencia y en ella la Iglesia administra con autoridad la gracia alcanzada por Cristo. La Virgen y los santos, bajo ciertas condiciones, emplean esta gracia para satisfacer por las penas debidas de nuestros pecados y también por lo que debe satisfacer las almas que están en el purgatorio. La doctrina acerca de este intercambio de bienes espirituales debe de ser para nosotros un gran estímulo para cumplir con fidelidad nuestros deberes, para ofrecer a Dios todas las obras y orar con devoción sabiendo que todos los trabajos, enfermedades, contrariedades y oraciones constituyen una ayuda formidable para los demás. Nada de lo que hagamos con rectitud de intención se pierde. Si viviéramos mejor en esta realidad de nuestra fe, nuestra vida estaría llena de frutos. Un pensamiento que te ayudará a los momentos difíciles. Cuanto más aumenta mi fidelidad, mejor contribuirá a que otros crezcan en esa virtud y resulta tan atrayente sentirnos sostenidos unos por otros. Puede impulsarlos a vivir mejor en esta idea el recordar que alguien está intercediendo por nosotros en ese instante y que algunos esperan nuestra oración para salir adelante en esas malas situaciones o para dedicarse a seguir más de cerca al Señor como lo hizo María Santísima en el momento del suplicio. Del libro Hablar con Dios, 9 de mayo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.